íbamos desarrollando el sistema vascular sanguíneo. Habíamos dicho que el sistema vascular sanguíneo está constituido por un sistema de vasos que son las arterias, las venas y los linfáticos. Tal vez hasta ahora no nos hemos enterado que hay un sistema linfático por el cual no circula sangre, por el cual también circula linfa. Sin embargo, antes de tocar este punto, ya habiendo hablado de todo lo que constituían las arterias, su constitución fisiológica, habíamos hablado de las arterias elásticas, las arterias musculares. Y bueno, no te recuerdo porque se nos interrumpió la clase porque habíamos visto entonces las arteriolas, que eran vasos sanguíneos menores, pero que todas tenían casi la misma constancia histológica en sus constituyentes, una íntima, una media y una adventicia. Así lo vemos mencionado. Ahora, estas arteriolas, que ya son de menor calibre, van a terminar en lo que se llaman los capilares sanguíneos. Capilares sanguíneos. Capilar viene de cabello. Es decir, que queremos comparar el calibre de estos vasos sanguíneos con el grosor del cabello. Pero vamos a ver que estos capilares habían tenido un calibre, un diámetro mucho menor al de un cabello. ¿No? Y que son los que en última instancia distribuirán los nutrientes, el oxígeno que lleva la sangre arterial hacia el resto de nuestras células de nuestro organismo. Así entonces los capilares podemos entenderlos como tubos endoteliales, es decir, que tienen en su constitución histológica aquello que hemos llamado de la íntima, pero ahora solamente de endotelio. Esas células planas, simples que podemos decir, que comunican los lados arterial y venoso de la circulación. Entonces estos llevarán la sangre y al final formarán otros vasos sanguíneos que serán las vénulas, ¿no? Pero que intercambiarán esta sangre arterial y venosa. En realidad, los capilares forman una red de conductos muy estrechos, muy delgaditos, digamos, y pueden determinar circulaciones abiertas o cerradas. ¿Se acordarán? Esto ya lo veíamos en el bajo, en la circulación abierta y en la circulación cerrada. La circulación abierta es cuando la sangre arterial llega a unos espacios que se llaman lechos vasculares, y de aquí, de estos lechos, es como unas lagunas, ¿no? Donde se vacía la sangre, se concentra la sangre, y de aquí se originan las vénulas en el retorno de sangre, ¿no? Eso sería una circulación abierta. Una circulación cerrada es directamente un capilar arterial, originando, continuándose con una venosa. Así es como deberíamos entender lo que corresponde a la circulación sanguínea en nuestro organismo. Una circulación cerrada y una circulación abierta. Así entonces. ¿Pero qué más? Esta red abierta que hablamos, a veces está muy próxima a tendones, muy próxima a músculos, ¿no? Les provee vascularidad a los músculos, a las membranas. Ya les digo, en el bajo es donde hemos visto también como ejemplo algunos otros ejemplos de la circulación cerrada. En el pulmón, en el hígado, en el riñón, ahí les pongo glándulas, y el músculo esquelético estriado, que corresponden a una circulación cerrada. Pero, ¿qué características tienen histológicamente estos capilares? Pues tiene una capa de células endoteliales planas
y por debajo la membrana basal. Alguna vez yo dije, cuando hablábamos en generalidades del tejido epitelial, no existe ningún epitelio que no tenga membrana basal de sostén. Sí, pero hay excepciones en nuestro organismo, como veremos más adelante. Pero en este caso, hablando de los capilares arteriales, sí tienen su membrana basal, sobre la cual están asentadas estas células endoteliales planas. Aquí veamos en un corte histológico de un tejido este capilar arterial y su ramificación. Vean ustedes el calibre que tiene y la relación con las demás células. Entonces vamos a ver que los capilares en su lumen estarían revestidos en un sectorcito. Si encontráramos aquí, podríamos encontrar 2 o 3 células, ¿no?, que revisten el capilar. A ver, me explico. Si yo cortara acá, en el lumen veríamos 1, 2, 3 células constituidas, pero ese sectorcito, porque luego 3 serán pues miles de células en todo el capilar, ¿no? Pero en un sectorcito, si hiciéramos el corte para ver a nivel microscópico, encontraríamos 2 a 3 células, dependiendo del calibre del capilar, formando ese revestimiento interno. Entonces son envueltas por una delgada capa de fibras colágenas. Por debajo del epitelio, esa membrana basal que la hemos llamado, pero además tendrá fibras colágenas y reticulares delgaditas. Y aquí vamos a señalar un elemento importante de los capilares. Pues no es como las arteriolas que hablábamos, tienen una íntima. ¿Se acordarán de las arteriolas? Tenía un endotelio, membrana basal y un tejido conjuntivo subendotelial. Acá no hay ese tejido conjuntivo subendotelial. Más bien existe algunas fibras colágenas, algunas fibras de reticulina, pero sin embargo aparecen unas células importantísimas que están formando parte de la envuelta externa de los capilares sanguíneos, los llamados pericitos. Pregunta del examen. ¿Qué células están periféricamente debajo de la membrana basal en los capilares arteriales? Podría ponerles un sinfín de células, entre ellas los pericitos, ¿verdad? Entonces, estarán los pericitos, células del tejido conjuntivo que asumen un papel de contraerse, una función contráctil para hacer que la sangre siga circulando, ¿no? Se contraen los pericitos y están en la parte más externa. Esto es interesante poder observar. Entonces, ahí miren ustedes una imagen de microscopio electrónico, que no tenemos microscopio electrónico, pero vamos a tener tengo la esperanza de que aquí los años lo tengamos. Soñaba yo con un microscopio terrestre, ya lo tenemos microscopios en 3D. En nuestra cátedra tenemos microscopios de 3D, unas maravillas, ¿no? Totalmente monitorizado. A veces alguno de estos días les llevo al laboratorio que tenemos en preparaciones de histología. Pero lo que no tenemos en microscopio, pero aquí están los pericitos, miren, estos parecen unos pulpitos, perdonen la comparación, ¿no? Miren, ahí está un pulpito con sus porosillos. Estas prolongaciones se parecen a unos piececillos, ¿no? A unas prolongaciones, es igual que los tentáculos del pulpo, ¿verdad? Miren, se están adhiriendo periféricamente estos porositos ahí del cuerpo, seguramente está su núcleo adentro, y son capaces de contraerse para impulsar la sangre que va circulando a través de estos capilares. Entonces ya tenemos algo extraordinario para mencionar acerca de estos podocitos, pero ahora veremos
que en el organismo humano tenemos 3 tipos de capilares sanguíneos. Si bien esos son los conceptos generales que he dado, tenemos capilares continuos, cuyo diámetro está en 0,2 de micras. Miren, ahí está. Los capilares fenestrados, que están de 0,1 micrómetros o menos. Y los capilares sinusoidales, como en el hígado, ya habíamos visto estos capilares sinusoidales, que tienen un diámetro mayor de 30 a 40 micrómetros o más. Entonces, tenemos 3 tipos de capilares, ¿verdad? Y no todos tienen el mismo calibre. Los sinusoides son los de mayor calibre, ¿de acuerdo? Pero su histología también varía. Y aquí está donde tenemos que ir observando. En primera instancia voy a hablar de los capilares continuos. Miren, hay que subrayar continuo, o tipo 1 que se llaman. Algunos ejemplos los tenemos en el pulmón, en la piel, en el músculo, en el sistema nervioso central. Eso quiere decir en el cerebro, médula espinal, ¿verdad? En estos, el citoplasma de la célula endotelial es gruesa y no tiene poros externamente. Como dice, estos capilares son estructuras continuas tubulares, miren, y no tiene poros, no tiene aberturas o ventanas, si quieres tú. La característica histológica está de que estas células endoteliales contienen vesículas pinocíticas, filamentos delgados y muchas vesículas en las caras basal y luminal. ¿Por qué estoy hablando de cara basal y luminal? La cara basal de estas células endoteliales está sentada en la membrana basal y luminal en el lumen del capilar. Entonces no nos olvidemos, tienen estas características: vesículas pinocíticas y filamentos delgados en la constitución citológica, diría, de estas células. Su función importante, veamos, participa en el transporte de líquidos en ambos sentidos, a través de la pared capilar. Vamos con los capilares fenestrados, que estos ya tienen fenestras o aberturas. Tipo 2 también se llama endomaros. Están en la mucosa intestinal, mirad, glándulas endógenas y particularmente en el glomérulo renal. En el glomérulo renal. Allí los tenemos, a los capilares fenestrados. ¿Y por qué tienen que tener esas fenestras, esas aberturas? Para que pueda intercambiarse con el medio externo con mucha facilidad. Presenta poros o fenestras, esas ventanas, en el citoplasma endotelial. Entonces tienes las macromoléculas que están inyectadas en el torrente sanguíneo, fácilmente pueden atravesar esas ventanas, cruzan la pared de las fenestras para llegar al espacio intersticial o tisular. ¿Qué es el espacio intersticial, queridos amigos? ¿Se acordarán ustedes? No es nada más que ese espacio entre células y células. Si en mi mano derecha tendré una célula y en esta otra célula, este espacio, ¿no?, se llama el intercelular o intersticial, ¿no?, o llamado también tisular, por donde no va a circular sangre precisamente, sino linfa, ¿no? Así tenemos que entenderla. Entonces los fenestrados sirven para intercambiar o poder filtrar sustancias de adentro de la sangre hacia afuera. Ahí tenemos estos capilares fenestrados, ¿no? Y finalmente los sinusoidales. Ahí tengo un fenestrado al microscopio electrónico. Miren, estos lugarcitos donde las células endoteliales se interrumpen. Miren, ahí está. Al final no habían sido aberturas verdaderas, ¿no? Miren aquí. No son aberturas verdaderas, sino que la célula endotelial adelgaza tanto que su citoplasma de la célula endotelial cubre, pero se ven como fenestras, como aberturas, ¿no? Solo al microscopio electrónico podemos ver que
está la membrana citoplasmática totalmente adelgazada en ese centro. Y finalmente los sinusoidales que hemos visto hace 2 o 3 clases atrás, que los hemos descrito en el hígado, ¿verdad? Pero que tienen un calibre mayor, de 20 a 30 micrones, hemos dicho. Ahí está en el hígado, por eso les puse de inicio. Pero también está en la médula ósea roja. En la médula roja, médula ósea roja. Ahí está. En el bajo también lo tenemos. Lo interesante es que su diámetro es mayor, es el más gruesito de todos los capilares. 30, 40 micrones. Las paredes son irregulares, tortuosas. Como estos capilares van haciendo sinusoides, a ver, parecido al camino a Yungas, han ido a Yungas, así, la ZZ, ¿no? Sí, ¿no han visto esos caminos así? Eso se llama sinusoide. Entonces los capilares hacen más o menos ese recorrido. Son así estos capilares sinusoidales, son tortuosos en su recorrido, ¿no? Presentan hendiduras entre las células, pueden atravesar con mucha facilidad muchas células a través de esos poros, ¿no?, que facilitan el intercambio. Pueden atravesar ¿qué? Células. Los micrófagos, por ejemplo, fácilmente salen, los neutrófilos, que son especialmente cuando se produce la inflamación. O los macrófagos, ¿no? Ahí está, que participan en la inflamación crónica. Tiene una lámina basal que es incompleta, no cubre del todo, ¿no? Por esas aberturas, separadas del parénquima, de los órganos, por una red de fibras de reticulina. Como verán, no son como las arteriolas que tenían un tejido conjuntivo subendotelial, ¿no? Ahí está la observación del microscopio electrónico para que vean la célula endotelial, el lumen, y tranquilamente a veces cubren 1, 2, 3 o 4 células, el lumen del sector donde se está observando, ¿no? Ahí, en este esquema podríamos tenerlo ahí para entender lo mismo, ¿no? Los capilares continuos que tienen sellados los espacios intercelulares, en cambio los fenestrados presentan fenestras o ventanas. Fenestra quiere decir ventana, pero que no habían sido tales, sino que al final tienen una membrana citoplasmática. Más bien, los sinusoides sí verdaderamente tienen sus aberturas. Ahí también el mismo esquema, quiero decir, para significar a estos capilares continuos, fenestrados y sinusoidales. Otro esquema bonito, esto ya tomado del libro de Julina, que se llama el Atlas maravilloso. Mira el capilar continuo, mira cómo, ¿no?, los fenestrados, lo que quiere decir en lugares donde la fenestra se adelgaza la célula en su citoplasma y se ven membranas citoplasmáticas. Los sinusoidales, que son verdaderas aberturas, estos sí tienen verdaderas aberturas. Ahí está, muy bonito. Otra vez los podocitos que veíamos, ¿no?, los continuos, ¿se acuerdan? Ahí está, otra esquemita de ellos, de los capilares sinusoidales, ahí está, con sus ventanas, miren, los sinusoidales. Bien. Ya estamos de lo más grueso yendo a lo más delgadito, que son los capilares. Pero aquí es un momento donde tengo que citar que habían existido otros vasos sanguíneos llamados las metaarteriolas. Y las metaarteriolas tienen su túnica íntima, su media y su adventicia, no te olvides eso. Pero las metaarteriolas, eso íntima, media, adventicia es para hablar de los vasos arteriales más mayores, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de las metaarteriolas y su característica histológica. Lo que pasa es que las metaarteriolas vienen a ser vasos sanguíneos de calibre de arteriolas mucho menos gruesas y que van a formar vasos sanguíneos que van a formar una red continua con las médulas. Están constituidas de un endotelio, ahora sí me atrevo a dar la histología, un endotelio,
una membrana basal, pero como estas metaarteriolas son arteriolas de menor calibre, no van a presentar un tejido conjuntivo subendotelial, sino más bien algunas fibras musculares lisas que se envuelven alrededor. Esto es lo típico. Las metaarteriolas entonces tienen músculo liso en la periferia por debajo de la membrana basal. Tienen también fibras de reticulina, pero ante todo fibras musculares lisas que cumplen un papel como si fueran un esfínter precapilar. ¿Qué significa esfínter? Una estructura histológica que controla el flujo de la sangre. Es como un esfínter, pero que estos vasos sanguíneos directamente se continúan con las fémulas. ¿Dónde tenemos este tipo de metaarteriolas? En todas las regiones terminales de nuestro organismo. Ejemplo les voy a dar. A nivel del pabellón auricular. Resulta que nuestros pabellones auriculares, los extremos de los dedos también, ¿no? Cuando hay un frío intenso ahora, como es este invierno, ya está pasando, ¿no? Pero si se van a la cumbre, en fin, las orejitas empiezan a congelarse. ¿Les ha ocurrido eso? ¿Alguna vez han ido a alguna de las montañas que tenemos o no? Ustedes no van a ninguna parte, no sé qué ejemplos dar. Ya. Pero se nos congelan las orejitas, cuando le temprano a la clase, ¿no? Se congelan las orejitas o no. Y los deditos, ¿sí? Sí. A veces podemos experimentar más frío todavía. Si metiéramos la mano en un balde de agua fría, en un bañador de agua fría a las 6 de la mañana o 5, en invierno en La Paz o en el Alto Viaje, Dios mío, no vas a poder, ni si vas a sacar las manos de un dolor. ¿No ves? ¿Les ha ocurrido eso o no? Claro, o las orejitas si están expuestas al aire. Pero si siguen introduciendo, porque tienen alguna razón de meter la mano al agua fría, al cabo de unos minutos van a empezar a sentir calor o no. A pesar que hay hielo, ustedes que están tocando ahí, pero si esto no está frío, dicen, está caliente. ¿Qué pasó? ¿Por qué empezamos a sentir calor? Al igual que nuestras orejitas que estaban a punto de caerse ya de congeladas, pero que empiezan a empezar a calentarse, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasa es que hay metaarteriolas terminales en la circulación que cuando hay un frío extremo abren el esfínter. Esto que estaba controlando la sangre, abren y circula mayor flujo de sangre, produciendo o evitando un congelamiento y facilitando una mayor circulación y aporte sanguíneo y calor. ¿Te das cuenta? Entonces las metaarteriolas cumplen esa función en las regiones terminales de nuestro organismo y favorecer a una circulación mayor, aumentan el flujo circular, evitando la necrosis por frío, es decir, la muerte de los tejidos. Es decir, tenemos una forma de defensa todavía que podríamos entender esa circulación tan rápida que se va a dar en estas regiones producida por las metaarteriolas. ¿Me entienden ahora? Que ese músculo liso forma un esfínter maravilloso que se abre y hace que circule nuestra sangre y nosotros no nos congelemos, porque si no se caería de congelar los pobres dedos, nuestras orejitas, ¿verdad? Eso es lo que tenemos entonces como metaarteriolas, formando un circuito arteriovenoso rápido, ¿no? Controlado por fibras musculares lisas que actúan como esfínteres. Entonces podría preguntar, ¿no?, en el examen parcial esto de las metaarteriolas. Las metaarteriolas tienen como constitución histológica pues su íntima. En este caso, digamos, su endotelio, su membrana basal y por fuera fibras musculares lisas. Ojo, no te confundas con los pericitos que tienen los capilares continuos, ¿no, verdad? ¿Sí? No te vas a olvidar de eso.
Qué lindo, qué maravilla, están ya comprendiendo mis estudios. Ahí está, mira. Qué bonito la circulación directa de las metaarteriolas y sus esfínteres precapilares, que se llaman así, en el circuito cerrado arterio-venoso. Y bueno, después de haber hablado de todas las arterias, ahora me toca hablar de las venas, pues. Las venas ya son los que van a recoger la sangre impura de nuestro organismo. Las arterias han conducido hasta acá oxígeno y nutrientes para todas nuestras células de nuestro organismo. Nuestras células los han aprovechado, han respirado. Y después de eso han metabolizado. Y ahora hay los desechos de las células del metabolismo. Y por supuesto ellas van a liberar dióxido de carbono. Ya no hay oxígeno por las venas. Es sangre impura la que circulará. Entonces, de retorno al corazón, recogerán la sangre venosa. La sangre está a una presión mucho menos que en las arterias. Nosotros decíamos que las arterias tenían en su constitución elastina, tenían músculo, porque eso representaba el pulso, ¿no ves? En las arterias podemos percibir el pulso, que es el influjo de la sangre desde el ventrículo izquierdo. Pero las venas no tienen pulso, eso tenemos que ser categóricos. La sangre es recogida, no va a manifestarse en contracciones, relajaciones de las paredes venosas. Recogen la sangre a una presión menor que en las arterias, no hay pulso. Deben adaptarse a un mayor volumen de sangre. Cierto, tienen que recoger gran cantidad. Tienen un diámetro mayor que las arterias y sus paredes son más delgadas que en las arterias. Si bien la histología de las venas tiene también íntima, media y adventicia, pero sus paredes son mucho más delgaditas. Pero además tienen mayor diámetro. Vamos estudiando las venas según el calibre. Vamos a hablar de las vénulas postcapilares, de las venas de calibre pequeño o mediano calibre y las venas de gran calibre, como son la vena cava superior, la vena cava inferior, que acaban en el corazón, ¿no? Entonces, vamos a hablar de las venas ahora. Ahí tengo un primer esquema de hablar de las vénulas postcapilares. Es decir, ¿por qué digo postcapilares? Después de los capilares sanguíneos, pues, en esa circulación cerrada o abierta se generan las vénulas. Son las más pequeñas en calibre de todas las venas. Participan del intercambio de metabolitos entre la sangre y sus tejidos, claro. Estas recogerán la sangre producto del metabolismo de ese. Un diámetro de 10 a 50 micrones. Miren, comparen con los capilares arteriales. Los más gruesos de los capilares llegaban a 30, 40 micrones. Pero las vénulas llegan hasta 10 micrómetros de diámetro. Ahora, ¿tienen un endotelio? Sí, células epiteliales planas. ¿Tienen una lámina basal? Sí, pero estos capilares también tienen pericitos. Por lo tanto, los pericitos no son exclusivos de los capilares continuos, también los tienen las vénulas, ¿ya? Cuando tienen un diámetro de 50, aparecen células musculares lisas alrededor del endotelio, por eso se llaman vénulas musculares también, porque tienen músculo liso. La única diferencia, podría decirles, es que las paredes de las vénulas son siempre mucho más delgaditas y están más colapsadas, así, casi pegadas. En la anterior clase les dije lo que era un colapso, ¿no? Era cuando un globo inflamos, luego los inflamos, las paredes se pegan, ¿no? Eso se llama colapso. Ahí está. Y las venas siempre tienen en su interior sangre. Sangre. Las arterias casi no tienen sangre, ¿no? Las venas siempre nos van a mostrar sangre. Ahí están las venas postcapilares.
Entonces puedo mostrarles aquí en un corte histológico. Miren parte del tejido adiposo, porque son células adiposas las que vemos. Y ahí están las vénulas. Miren la pared que delgadita, el endotelio. Adentro la sangre, los pericitos y, por supuesto, algunas células musculares lisas, ¿no? Ahí están entonces nuestras vénulas de las cuales estamos hablando. Con otra tinción y a mayor aumento podemos ver también, esta es una arteriola donde hay más músculo liso, pero miren, fíjense en la vénula, si bien tiene algunas fibras musculares lisas, la pared es mucho más delgada, está casi colapsada, en cambio las arteriolas siempre su volumen está abierto, ¿no? Esa es otra cosa que tenemos que valorar, y esos son tejidos conjuntivos, fibroblastos, en fin, que están alrededor de los vasos sanguíneos. A ver, ¿qué pasa con las vénulas de calibre pequeño y mediano? Tenemos venas que tienen, a ver, entre 0,1 a 1 milímetro, ya no micrómetros, milímetros, ¿no? Una reglita, si tenemos una reglita, una raíz de 1 milímetro, ¿no? Ahí está. O venas medianas que tienen entre 1 hasta 10 milímetros. O las venas grandes, más o menos, entre 1 centímetro, 10 milímetros, es igual a 1 centímetro, ¿verdad, queridos amigos? Entonces, según el calibre, podemos tener venas pequeñas, medianas y de gran diámetro o calibre superiores a 10 milímetros, 1 centímetro, ¿no? ¿Qué tienen como constitución histológica? Lo que ya hemos ido hablando, una íntima, una media y una adventicia. Pero vamos comparando además con las arterias, ¿no? La íntima es muy delgada. Esto es interesante en comparación con las arterias. Tienen un endotelio, cierto, igualito que las arterias. Tienen una capa basal subendotelial, ¿no? Pero nunca van a tener las limitantes elástica interna, externa que veíamos en las arterias, ¿no? Nada más. Apenas hay una red de fibras elásticas alrededor, pero nunca van a asumir esa formación. La túnica media es la más delgadita y está formada, la túnica media, no te olvides, en las arterias era de fibras musculares lisas, ¿verdad? Así es. Si bien tiene fibras musculares lisas, pero es muy pobre su pared muscular de la túnica media. Separadas por fibras, especialmente forma circular, helicoidal, decíamos, aquí también es lo mismo. Pero la pared de la túnica media es la que caracteriza a las venas, porque no representa ni la cuarta parte del grosor del que tienen las arterias. Mira, es muy pobre. La adventicia también se desarrolla exageradamente en las venas. Entonces, en las venas, ¿cuál de las paredes está más desarrollada? Podría ser una pregunta, ¿no? La adventicia en las venas. Y en las arterias, ¿qué pared está más desarrollada? La túnica media, ¿verdad? La túnica media. Entonces, esta es la característica de la adventicia. Tiene, ¿qué diríamos? Colágena, todo lo que corresponde pues a un tejido conjuntivo, ¿no? Fibras longitudinales, etcétera, etcétera. Pero en general, las venas se diferencian de las arterias porque su túnica media es la más pobre en las venas. Muy delgadita, ¿no? Muy delgadita. Pero las venas tienen un diámetro mayor que las arterias. Eso sí. Hemos hablado de venas de gran calibre, de mediano calibre, etc. Venas cava superior e inferior, la que acabo de hablar, venas porta, en fin. ¿Qué tienen? Íntima, media y adventicia, ¿no? Muy parecido a las arterias, hemos dicho la túnica íntima, endotelio, membrana basal, tejido conjuntivo subendotelial, pero en las venas el tejido subendotelial es muy pobre, ¿no? La túnica media, ni qué decir, en las venas es muy, muy pobre. Y la adventicia es la más notable, la más gruesa en las venas. Así es. Ahora la pregunta es, ¿y las venas tienen vasa vasorum? ¿Nervi vasorum? Sí. Sí.
¿Cuál es la diferencia histológica de los vasos en arterias y en las venas? Esto tómenlo muy en cuenta porque voy a preguntar, es puro preguntaré vasos. Los vasos de las venas penetran hasta la íntima, hasta el tejido conjuntivo subendotelial, chicos. Escúchenme. Hasta el tejido conjuntivo subendotelial. En cambio, en las arterias ingresaban solo hasta la túnica media, ¿no? ¿Se acuerdan? Los vasa y los nervios solo hasta la túnica media. Porque la íntima estaba provista de nutrientes y oxígeno de la misma arteria. ¿Se acuerdan? Claro, decían, no sé si tienes una tienda, ¿de qué vas a ir a comprar? Pancito marraqueta, por ejemplo. Si tienes una tienda con pancito marraqueta, no vas a ir a comprar de esa tienda, ¿no? Tú misma tienes que consumir, ¿no? De tu misma tienda. Es igualito, pues las arterias consumen su propia sangre arterial sin el oxígeno. Por eso que en las arterias la íntima está nutrida y oxigenada por la misma sangre arterial. En cambio, las venas, como transportan sangre impura, los vasovasorum y los nervivasorum ingresarán hasta la túnica íntima. Pregunta de examen, lo estoy diciendo varias veces. Hasta la íntima, ¿hasta dónde? Hasta el tejido conjuntivo subendotelial, ¿no? Y por difusión irá al endotelio. ¿Listo? ¿Comprendido? ¿Cómo es juventud? Sí, ustedes dicen sí, pero cuidado, ¿eh? Ya está. Esas son las diferencias entonces entre los vasovasorum de las arterias y las venas. Ahí está una vena, miren ustedes, sus paredes, la íntima, la media, la adventicia, y está con las venitas. Miren el contenido que tiene de sangre, ¿no? Son eritrocitos ahí adentro. Vean la pared en grosor, vean la adventicia, que es mucho más gruesa con relación a la pared muscular de la túnica media y la íntima, ¿verdad? Ahí podemos observar todos. Aquí un pequeño cuadrito para que no te olvides de lo que hemos ido hablando, un resumen de las venas íntima, media y adventicia, venas grandes o de gran calibre, medianas y vénulas. Lo que ya hemos hablado. Si quieres, tómale un cuadrito. Resumen. ¿Ya está? Bueno, saquen la foto, pues es para ustedes. Me han dicho que no les permiten sacar fotos. ¿Cómo me van a sacar fotos? No, me van a sacar, pero si me sacan a mí me van a avisar. Tengo una oreja más grande que la otra, entonces tengo mi lugar fotogénico. ¿Lo ven? Siempre me la tapo esta oreja porque es mucho más grande que la otra. Listo. A ver, vamos a ver algunas venas, qué es lo que tienen. Por ejemplo, las venas cerebrales, las meningias de los senos neurales, la vena de la retina, de los huesos, del tejido eréctil que tenemos en nuestro organismo, ¿no? Como el pene, el clítoris en la mujer, así. Carecen de músculo liso. Esto es lo interesante. A tal punto llegan estas células, ¿no? O venas, que no tienen músculo liso en estas estructuras. En los tejidos eréctiles, por ejemplo. Más bien, una túnica media bien definida. Ahí está. Las venas umbilicales del útero grávido, de los miembros o las mesentéricas, más bien todo lo contrario, poseen abundante músculo liso, como excepcionales, ¿no? Mucha excepción. Algunas no tienen músculo liso, pero otras tienen bastante músculo liso, pero son excepcionales como en el cordón umbilical. Aquí otra excepción de las venas, es decir, las venas que presentan válvulas, especialmente estas venas son de los miembros inferiores, de nuestros pies, ¿no? De nuestros miembros inferiores. Como la sangre no tiene pulso para bombearse, la sangre tiene que ascender
prácticamente al influjo, a la presión de la sangre, pero a veces se quedan estancados en ciertos lugares de nuestros miembros inferiores, especialmente cuando hay personas que tienen una posición estática durante todo el día, están trabajando, de guardias, por ejemplo, ¿no? Tienen que estar parados todo el día, no se mueven, la sangre se va acumulando, ensanchando el diámetro de las venas y, claro, produce las famosas varices en nosotros. ¿Por qué se forman las varices? Porque la sangre llega a estancarse, especialmente en personas que no tienen movimiento o tienen algún oficio, trabajo estático, ¿no? Entonces nuestro organismo, de nuestros miembros inferiores, para evitar esto, están constituidas de unas válvulas o valvas, parecidas a las hojas de la puerta, ¿no? Que cuando salimos se abre hacia afuera, y si quisiéramos entrar, pues tenemos que abrir la puerta, pues no vas a poder entrar nomás así, porque la puerta no se abre en ambos lugares, ¿no? A eso se llaman valvas. Las venas de los miembros inferiores tienen unas estructuras llamadas valvas o válvulas. ¿Qué es una válvula? Son repliegues de endotelio. Histológicamente son repliegues. Es como esta tela de este guardapolvo. Mira, lo jalo, es un repliegue. Aquí afuera hay tela, aquí a este otro lado hay tela, ¿no? ¿Me entiendes? Igualito hacen las venas, sus valvas. Y las valvas, mira, la sangre que va ascendiendo no puede entrar en ese flujo, porque estas valvas lo cierran así, lo cierran, ¿no? ¿Me entienden? La sangre que va ascendiendo, en el poquito movimiento que a veces me hago, van subiendo, pero cuando quieres retornar la sangre, porque no tiene pulso, las válvulas le cierran. Y este es el problema de que se ensancha por las venas. En el sitio de las válvulas se producen las varicosidades o varices, llamadas varices, ¿me entienden? Pero las valvas juegan un papel importante, sirven para impulsar la sangre, evitar el reflujo de la sangre, y estas valvas generalmente se utilizan, válvulas, se han visto, no sé qué dice, se han visto en los miembros inferiores. ¿Está bien? Entonces pregunta para el parcial, no sé, es la 80 y algo, pregunta creo que ya, no sé. Yo podría preguntarles, oye, no me van a encaudar, pues no estoy dando las preguntas. Podría preguntar histológicamente, ¿cómo está constituida las valvas en las venas de miembros inferiores? Entonces podría poner inciso A, por la túnica media. Inciso B, solo la adventicia. Inciso C, repliegues de endotelio. Ninguna, todas. Respondan, chicos, rápido. Repliegues de endotelio. Listo, corocho. ¿Verdad que sí? Ahí están, miren, los repliegues de endotelio, las válvulas, las valvas de los miembros inferiores, ¿verdad? ¿Verdad? Son características histológicas muy típicas de las venas. Así es. Ahora vemos un poquito de los linfáticos. Vasos linfáticos que no llevan sangre, llevan linfa. Es parecida al agua en la linfa, ¿no? Bueno, viene a ser un otro componente del aparato circulatorio, como diríamos, la dirección con que llevan la linfa es unidireccional. Recogen toda la linfa, drena el exceso de líquido tisular, a eso se llama linfa. Y para explicarme un poquito más, podría decirles qué es la linfa. Si esta mi mano derecha o izquierda fuera una célula y aquí tengo otra célula, la sangre que está entrando, ay caray, casi me caigo, por los capilares arteriales, no va a nutrir directamente a las células. Las células no se nutren directamente de la sangre. ¿Qué les ha dicho que son vampiras las pobres células? No están succionando sangre, nada. Sino desde los capilares tiene que fluir
una especie de agua con proteínas, con oxígeno, con nutrientes, que se llama linfa y circula entre el espacio tisular. Es el líquido tisular, inclusive, ¿no? Las células entonces se nutrirán de la linfa, ¿me entienden? La linfa es la que nutre en última instancia. Pero esa linfa también recoge los desechos del metabolismo y tiene que conducir por algún lado. Por lo tanto, tiene que haber también capilares linfáticos, existen. Y los capilares linfáticos se originan en forma de dedo de guante. ¿Alguna vez han visto? Pues cómo no, conocen los guantes ustedes. Un dedo, a ver, así es, ¿no? Se origina en esa manera. Los capilares linfáticos se originan en forma de dedo de guante, ¿listo? No te vas a olvidar. Y luego los capilares irán fusionándose para formar capilares de mayor calibre, de mediano, de mayor calibre. Pero tienen una característica los capilares linfáticos que enseguidita voy a hablar, su histología. Drena el exceso de líquido tisular, ahí está. Lleva desde los ganglios linfáticos, retorna al torrente sanguíneo, los capilares linfáticos terminan en extremos cerrados, forman plexos que drenan los vasos linfáticos al converger los troncos, en fin. Recoge la linfa en general. Pero ¿qué más podemos hablar? Son tubos simples, tienen un endotelio histológicamente, ahora sí voy a hablar de la histología, semejantes a los capilares sanguíneos, digo, parecidos, pero son más anchos de calibre más irregular. La pared formada por el endotelio, vesículas pinocíticas, hasta aquí, todo igualito que los capilares sanguíneos. Pero aquí está lo importante y la pregunta del examen. Los capilares linfáticos, lo estoy diciendo enfáticamente los linfáticos, ¿verdad? Carecen, no tienen membrana basal. Listo. Pregunta del examen parcial, ¿no? Los capilares linfáticos no poseen membrana basal, porque hasta hace rato decía, toda célula epitelial tiene que tener su membrana basal. Pero aquí en los linfáticos, no. En los capilares linfáticos no tienen membrana basal completa. Tienen algunas fibras colágenas y de reticulina por debajo, que se llaman filamentos de anclaje. Entonces diremos contundentemente, los capilares linfáticos no tienen una membrana basal bien construida, tienen filamentos de anclaje, que está construido de fibras colágenas y reticulina, que simulan ser membrana basal. Contundente, no tiene membrana basal, tiene filamentos de anclaje. ¿Listo? No te vas a olvidar, parcial, ¿no? Podré poner la pregunta entonces así. Los capilares linfáticos que se originan en forma de dedo de guante presentan, inciso A, membrana basal, inciso B. ¿Qué podría poner esa? Inciso B. En estas, inciso C, filamentos de anclaje, todos ninguno. ¿Cómo es? Filamentos de anclaje, pues chicos, caracho. ¿Por qué dudar? Ahí está. La linfa pasa de los capilares a vasos de mayor calibre, más gruesos. Pero pueden también tener válvulas, ¿no? Los linfáticos. Al igual que las venas, pueden poseer válvulas, que son los mismos repliegues de íntima. Repliegues de íntima, hemos dicho, ¿no? Una válvula es un repliegue de su íntima, Semejante a las venas, ahí está. El endotelio está rodeada por fibras colágenas elásticas, que son los filamentos de anclaje, ¿o no? Tiene túnica íntima media adventicia, que son muy delgaditas, no son tan gruesas.
El sistema vascular linfático comienza en los tejidos de forma de tubos ciegos, dedos de guante, ¿no? Abarca capilares, vasos linfáticos de diferentes calientes. Bueno, eso ya lo hemos dicho, es muy redundante ya. Veamos entonces estos vasos linfáticos. Aquí, miren, se los dibujo. Todo esto es el vaso linfático, miren, que tiene su endotelio. Todo esto es la luz que va escogiendo, estas son arteriolas. Aquí hay una vena, miren. Esta es una vénula adentro con eritrocitos siempre. Los linfáticos no tienen eritrocitos, tienen linfa, ¿verdad? Así se ve en la histología, ¿no? Ahí está el vaso linfático, todo esto que está de color blanco más o menos. Las venas, miren que tienen eritrocitos, ¿verdad? Fácilmente se puede observar. ¿Qué más tenemos? Troncos linfáticos que de igual manera tienen sus capas histológicas. No hay nada diferente al de las venas, ni siquiera sus válvulas, ¿no? Ahí está, todo lo mismo que hemos ido mencionando. Más capilares linfáticos, arteria de mediano calibre, vaso linfático con linfa y linfocitos. En cambio, las vénulas tienen eritrocitos, ¿no? Ya está la histología de una vértebra, perdón, de un linfático. Esta es su estructura histológica y no tienen una membrana basal bien construida, sino filamentos y trabajo. Bien, chiquillos, hasta acá toda nuestra clase. Nos falta nada más hablar de una estructura histológica importante, del corazón. Eso será la próxima clase y ahí nos enteraremos de todas las células que constituyen la estructura del corazón. La última información que tengo, por ejemplo, se las voy a dar en los libros, ¿verdad? En los nodos, marcapasos, sinoauricular, en fin, tenemos ya casi 5 subtipos de células que los libros no lo mencionan. De eso hablaré la próxima clase. Voy a terminar diciendo, ¿qué será de los cardiomiocitos y las células T encontradas en los nodos sinoauricular o marcapaso? ¿Cómo se genera el latido en el corazón? ¿Será que el corazón controla nuestras emociones, como el odio, el amor, como nos han dicho? Eso lo veremos el próximo. Bien, chicos. Hasta la próxima. Que les vaya bien. ¿Está bien? Ya pues.